nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos, nuestro paso aún es firme a tu lado, nuestros ojos aún te miran caminando, casi casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Oh, aquí estamos. Buenas noches, amados hermanos, qué gusto y qué bueno estar con ustedes en una jornada más de estudio de la palabra del Señor. Aquí dando un paseo por el agradable libro de los Hechos y tratando de poder comunicar a cada uno de ustedes todos estos momentos maravillosos que nos muestran cómo fue el inicio de la iglesia primera. Les bendigo en esta noche, espero que estén todos muy bien y que hayan pasado una excelente semana y un buen fin de semana. Felicidades a todas las madres. Así que vamos a orar para comenzar en esta noche, no sin antes recordarles que si alguno de ustedes desea que podamos enviarle toda esta información, se comunique con nosotros a través del Messenger de nuestro Facebook
y que nos deje su correo electrónico para entonces poderle enviar el estudio de la noche de hoy. A todos nuestros hermanos ya los tienen disponibles en sus tabletas o en sus teléfonos celulares, así es que sígame en el estudio de esta noche. Señor, gracias por este momento maravilloso, por este espacio que tú nos permites tener, Dios del cielo, tocando los corazones y los hogares de nuestros hermanos. Más allá de la distancia, Señor, y de lo que nosotros podamos percibir a través de los medios, tú estás haciendo algo poderoso, instruyéndonos, Señor, manifestándote a nuestras vidas, Padre, hablando palabra que encienda en nosotros el fuego y la pasión por la comunicación efectiva del Evangelio. Te pedimos, Dios, que nos ayudes y nos conduzcas en esta noche y podamos, Señor, entender lo que tú quieres hablarnos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a tener la oportunidad de ver algunos detalles de la primera fase del segundo viaje misionero de Pablo y todas aquellas situaciones y circunstancias que se vivieron saliendo de Antioquía hasta llegar por lo menos hasta Filipos. Ya la semana que viene entonces entraremos a Tesalónica, a Éfeso, y veremos cómo ¿verdad? Se desarrolla esa segunda parte, pero en esta oportunidad vamos a observar cómo esta nueva temporada se van añadiendo personalidades nuevas al trabajo y al ministerio. Cómo Pablo deseó ir por las grandes ciudades de Asia Menor, pero no se les permitió. Vamos a ver en un mapa, ¿verdad?, por donde él quería transitar y cómo entonces el Espíritu Santo lo mueve y trabaja de una manera diferente a lo que él estaba, ¿verdad?, intentando planificar dentro de su agenda. El llamado macedónico, vamos a verlo en detalle, y entonces cómo Pablo llega a Europa a través de este llamado y de las instrucciones que el Espíritu Santo le estaba dando, y cómo esta amada iglesia de Filipenses, que nosotros podemos ver estas cartas, esta carta hermosa, cómo entonces inicia y cómo son los inicios de esta amada iglesia de Pablo. Bien, pero antes de eso vamos a observar el panorama que estaba dándose en este ámbito justo antes de ellos partir. Como usted recordará, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, y de regreso en Antioquía atienden las iglesias y se dedicaban a impulsar, a edificar, a predicar, a enseñar también en la obra de la congregación. Aparentemente esta fue la última vez que ellos trabajan juntos, porque surge un intercambio, una disparidad de pensamiento en cuanto a la segunda expedición. Pablo quería regresar a las iglesias y por el mismo territorio que ya había transitado, haciendo planes, le comunica a Bernabé cuál era su deseo, le invita para que sea parte de esta segunda expedición, y Bernabé tiene a bien y se le ocurre, tiene la intención de darle una segunda oportunidad y de invitar a Juan Marcos, su sobrino, en esta segunda expedición. Tienen esto, ¿verdad?, trae sobre ellos una discusión. Lucas, me gusta la manera en la que Lucas, ¿verdad?, trata de comunicar
es cierto tipo de cosas, cuando dice que tuvieron una discusión no muy pequeña, usted puede imaginarse la dimensión de esta discusión, porque Pablo entendía, según él y según su criterio, que Juan Marcos les había fallado en esta expedición anterior. Así es que vemos entonces cómo Bernabé agarra a Juan Marcos, regresa a Chipre y entonces Silas pasa a ser el compañero de Pablo de este punto en adelante. Fíjese cómo lo que aparenta ser, ¿verdad?, una pérdida, el Espíritu Santo, valiéndose de todas aquellas cosas, hace y agarra a estos dos buenos y grandes hombres de fe para hacer una obra maravillosa, porque aunque ellos, ¿verdad?, se separan por algún tiempo, sabemos más adelante que esta situación pues fue subsanada cuando escuchamos a Pablo pedir que le envíen a Juan Marcos porque le es útil para la obra. Así es que sabemos que esto pues pudo ser trabajado y subsanado. Sin embargo, en este momento el Espíritu Santo aprovecha la circunstancia, no necesariamente el malentendido ni el altercado, sino las direcciones distantes en las que ellos se encaminan para poder duplicar esfuerzos, porque al ellos estar trabajando en lugares diferentes, así el trabajo y el esfuerzo se dirigía a una zona mucho más amplia que la del plan original que Pablo tenía. Así es que Dios de todos se vale. Antes de salir para Antioquía por primera vez, Pablo había pasado varios años en Tarso y ahora tenía la oportunidad de volver a visitar las congregaciones de ese lugar, de Tarso. Entonces él planifica volver a visitar a las iglesias que ya había fundado y entonces pasar a la región de Asia Menor, pero el Espíritu Santo tenía otros planes distintos para él. Si usted se fija en el mapa, en el primer mapa, tenemos la salida de Antioquía, él se detiene en Tarso y obviamente de Tarso él quería, ¿verdad?, abarcar toda esta región de Asia Menor, pero entonces se da un giro, pasa Listra, a Iconio, Antioquía de Pisidia, lo vemos en Troas, y entonces ahí es que nosotros nos damos cuenta de Iconio en adelante cómo su viaje se torna hacia una dirección distinta a la que él había estado planificando. El segundo mapa está un poquito más claro, y cómo entonces atravesando todos estos lugares que vamos a ver más adelante, Pablo tiene la firme intención de llevar el evangelio por ciudades importantes y por aldeas. Bien, en esta nueva temporada del ministerio de Pablo hay dos adquisiciones importantes dentro de este equipo. El primero es Silas, un hombre valiente y tenaz también, pero se les une un muchacho llamado Timoteo. Dice en Hechos 16, versos 2 y 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bien, vamos a hablar un poquito de quién es Timoteo y la importancia de este joven dentro de la labor de este segundo viaje que es tan importante. Se dice que Timoteo vino a ocupar el lugar de Juan Marcos en el equipo de Pablo.
Bernabé termina de trabajar el carácter y de pulirlo a Juan Marcos para la obra. Sin embargo, Lucas tiene la oportunidad de detallarnos un poquito más acerca de Timoteo, obviamente porque él está caminando con Pablo. Dice que Timoteo es un nombre griego común que significa el que honra a Dios o el honrado de Dios. Teo significa Dios, Timo, honra. Así es que probablemente se convirtió cuando Pablo estuvo ministrando en Listra. Así que como hijo espiritual de Pablo, esto en Listra, en el primer viaje misionero de Pablo, todo este tiempo Timoteo ha estado perseverando porque se le llama discípulo, y los hermanos de Listra y de Iconio tenían una gran perspectiva de lo que era este muchacho. Así es que Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Era joven al momento de Pablo conectarse con él en esta segunda expedición. Quizás tendría entre 18, 17, 20, 21 años, puesto que cuando ya han transcurrido algunos 12 años después de este primer encuentro, todavía se habla de su juventud, todavía se dice que es joven. Así que durante este tiempo que ha transcurrido, desde que Pablo partió de Listra, Timoteo había dado buen testimonio de una consagración, de buen discípulo, de buen trabajador para la obra, tanto que ya los hermanos de Listra y de Iconio se habían formado una opinión bastante positiva de cómo este muchacho pudiese tener algo importante que ofrecer al desarrollo de la iglesia del primer siglo. Desde su niñez se le había inculcado el conocimiento de las escrituras mediante el testimonio de su madre y de su abuela. El hecho de que tenía fama entre los hermanos de Iconio y también de Listra nos dice a nosotros que ya él había sido tal vez enviado a trabajar con esta iglesia, o se le había dado la oportunidad de adorar junto con ellos, de trabajar junto con ellos, de predicar y de extender el evangelio juntamente con ellos, y ellos habían visto su buen carácter y su disposición, y tal vez la vehemencia con la que podía defender el evangelio en medio de estas dos ciudades. A que Pablo se refiere a él como si fuese débil o frágil, tanto en su salud como tal vez en sus emociones. Recordemos que es un joven de una madre viuda, posiblemente que haya sido levantado, este único hijo, no se menciona hermanos, por una abuelita y una mamá muy devotas. Así es que Pablo tiene que afianzarlo en su carácter, tiene que afianzarlo también, tiene que darle algunos consejos que tienen que ver con su salud. Eso lo vamos a ver en primera y segunda de Timoteo, si usted las lee con calma. Y tiene que empoderarlo también con sus palabras para que él cobre ánimo y se empuje, dejando ver todas aquellas buenas cualidades y características que posee. Parecía haber sido tal vez emotivo, frágil de salud. Sin embargo, estas cualidades no lo detuvieron para continuar en el trabajo y en todas las exigencias que esta segunda expedición misionera de Pablo tenía. Y no solamente eso, sino continuar con él por décadas. Más adelante vamos a hablar de eso. Fue colaborador de Pablo y su compañero de trabajo en el segundo y tercer viaje misionero, por lo menos hasta Troas. En primera de Corintios 4, 17 nos enteramos de que fue el mensajero de Pablo a Corinto, y en segunda de Corintios 1:1 se saluda a la iglesia
junto con Pablo de ese lugar. Lo que significa es que si nosotros hoy tenemos la carta de Segunda de Corintios preservada, Pablo escribió otras cartas, de las cuales no se tiene noción de ellas, solamente Pablo las menciona dentro de las cartas que escribió a los corintios, y nosotros no poseemos esas cartas se perdieron por alguna razón. Así es que la posesión y la existencia de la segunda carta de Corintios, que es tan importante, nosotros se la debemos sin duda al mensajero de estas cartas. Él envió estas cartas con Timoteo, y posiblemente Timoteo haya dado instrucciones específicas de cómo leer entre los grupos eclesiásticos de la ciudad y entre los hermanos, y cómo preservar esta carta. Así es que esto es sumamente importante, el trabajo de este muchacho como mensajero. No es la única carta que nosotros sabemos que en la que él actuó como mensajero, sino que también esto fue mensajero para la iglesia de Tesalónica. O sea, la misiva, carta o epístola que Pablo le mandó a los tesalonicenses fue entregada y cuidada, custodiada por Timoteo. Qué maravilloso saber nosotros hoy que gracias al trabajo de este joven, nosotros poseemos estas cartas tan maravillosas, como lo son Segunda de Corintios y Tesalonicenses, hablando de cosas tan importantes de la fe como los dones espirituales, la resurrección de los muertos, el día del Señor. Todo eso está contenido en estas cartas, y es Timoteo el encargado no solamente de entregarlas, sino de asegurarse que el mensaje hubiese llegado tal vez hasta nosotros. Esto debe haber estado en Roma con Pablo durante su primer encarcelamiento, porque aparece en la epístola de Filipenses, que es desde allí donde Pablo escribe la epístola, en su primer encarcelamiento en Roma, Colosenses y Filemón. Todas esas cartas se escribieron desde la cárcel. Durante el intervalo de 7 años entre el primer y segundo viaje del apóstol, el joven creció en madurez a la sombra de su abuela y de su mamá. Aquellos en la iglesia que tenían la más profunda visión del carácter cristiano, que tal vez eran los más cercanos a él, y hablaban con una expresión profética, decían y señalaban que Timoteo tenía algo especial y que era adecuado para el ministerio. Cuando se escribió Primera de Timoteo, este líder había estado con Pablo por 15 años ya. 15 años constantes en el trabajo misional. Timoteo estuvo con él cuando escribió Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, como ya le dije. Con frecuencia servía al apóstol en la solución de problemas de las iglesias, aportando ideas, soluciones, en el fortalecimiento de la fe de las iglesias. También le servía como escriba en la redacción de varias epístolas y misivas. Es tan importante el trabajo de este joven que se menciona 7 veces en el libro de los Hechos, 17 veces en las epístolas paulinas, una vez en la carta a los hebreos, y es evidente que tuvo una importancia histórica a los ojos de Pablo, quien llegó a considerarlo como una réplica suya, un clon, como se infiere del elogio que se traza en el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 19 al 22. Finalmente, en Hebreos, pues nosotros podemos leer que Timoteo fue liberado de la cárcel, o sea, fue apresado, sufrió también cárcel, igual que su maestro, pero no se sabe ni la fecha ni el lugar del encarcelamiento.
Dice Eusebio que fue el primer obispo de las iglesias de Éfeso y según la tradición murió como mártir a manos de una gran turba en Éfeso. Bien, esta es la nueva adquisición para el equipo misionero. Esta nueva temporada trae también consigo unos cambios importantes, evidentes en las iglesias foráneas a Jerusalén. Dice Hechos 16, versos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos y que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban cada día su número. Además de conectar a las iglesias en una misma forma mediante las cartas que se habían de los acuerdos que se habían llegado en el concilio en Jerusalén, tenían la oportunidad de estar con ellos, de confirmarlas y de instruirlas. A medida que iba pasando el tiempo, la iglesia crecía no solamente en número de participantes, sino la cantidad de grupos eclesiásticos en medio de cada ciudad. Se afianzaba la iglesia. Esto quiere decir que la iglesia, a punto de salir de estos primeros años de infancia y de esta primera etapa, se está preparando para hacer un proceso magnífico y masivo. Los misioneros se están fortaleciendo a sus miembros para su evolución y no solamente eso, sino preparando a otras personas para que sean ávidos y capaces de poder llevar a cabo la misión en otros lugares distantes. Cuando dice que se aumentaba el número, esto significa que la barrera para la admisión de gentiles ha sido quitada y el número de cristianos había ido en aumento a diario, todos los días. No solo alude al número de creyentes, sino al aumento de congregaciones a través de todas las ciudades. Después de volver a visitar los lugares en los que Pablo había estado en su primer viaje misionero, decidió dirigirse al suroeste, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. De eso vamos a hablar ya más adelante. Entonces se trasladó hacia el norte con la intención de ir a Bitinia, pero nuevamente el Espíritu Santo insiste en que esa no es la dirección. Como ya estaba pasando por Misia, la única opción de Pablo era ir hacia el oeste, hacia Troas. Y es en ese lugar desde donde él podía zarpar a diferentes direcciones, donde el Espíritu Santo le muestra una visión de atravesar el mar Egeo para poder ministrar a los macedonios. Cuando sus compañeros se enteraron de que esta era la directriz del Espíritu Santo, no tienen la más mínima duda en partir de ese lugar para seguir con el trabajo. Bien, lo que está ocurriendo en este lugar y en este momento específico es sumamente importante y nosotros podemos ver los resultados a 3 siglos de distancia. Escuche bien, 3 siglos más tarde, después de que se legalizó el cristianismo con la conversión de este gran político importante en Roma, una iglesia comprendía a todos los creyentes de una ciudad organizados en diferentes congregaciones. O sea, cuando decimos la iglesia de Tesalónica, eran todos los grupos eclesiásticos que existían dentro de ese territorio. O sea, no estamos hablando de una congregación, sino muchas congregaciones,
que son una sola iglesia. Las congregaciones de las aldeas vecinas también estaban incluidas dentro de esa iglesia, siendo el modelo de la ciudad-estado de los griegos. En este tiempo, el principal anciano de la congregación central se había convertido en el obispo ya para esa época y llevaban grandes responsabilidades de la iglesia. En los días de Pablo y durante los siglos posteriores, hasta que el cristianismo se convirtió en una religión estatal, la iglesia no tenían edificios para congregarse, sino que esto se hacía en las casas. ¿Cómo es posible que teniendo este modelo iniciado por Pablo se haya logrado afianzar y persistir? Bueno, simplemente porque este modelo había sido dado por el Espíritu Santo, obviamente teniendo nosotros el sello y la aprobación como que era funcional, completamente funcional. Dice la Biblia más adelante que Pablo pasó por Frigia y por Galacia. Vamos a ver cuál es el interés de Pablo y por qué la mención de estas ciudades son tan importantes. Quiero tomar estas dos como ejemplo para que usted entienda cuál era el interés de Pablo de pasar por Asia Menor. Número uno, Frigia fue una antigua región de Asia Menor que ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia. Este territorio es lo que hoy es Turquía. Estaba rodeado por las fuentes del río Sacaira, situada en las provincias modernas, ¿verdad? De lo que nosotros pudiésemos conocer en la historia como Ankara y otras ciudades importantes. Se le conquistó en el año 1200 a.C. Por una rama de los pueblos indoeuropeos que llegaron a Europa. Los primeros pobladores, está el grupo celtibéricos también, los celtas y los iberos, posiblemente desde Tracia, y que dejaron su propia cultura marcada en lo que eran los vocablos y las artesanías. Era una región rica, numerosas ciudades como Sibira, que estaban situadas en las rutas comerciales de Lidia y de Caria, que iban hacia el oeste. Frigia poseía un gran potencial de agricultura, gracias a que el agua y de las lluvias, que eran muy intensas desde las montañas, descendían hacia la ciudad. Por eso este lugar tiene un potencial de desarrollo comercial. En la época arcaica griega, esto es para la época o la era de hierro, ¿verdad? Más o menos por ahí. Sus límites fueron un campo de batalla. Escuche bien todas las importantes civilizaciones que pasaron y guerrearon en esta ubicación. Los persas, los lidios, los romanos, los celtas, los árabes, los romanos, los cruzados, los turcos, los otomanos, los mongoles, bizantinos, toda este conglomerado de importantes civilizaciones pasaron por Frigia. Finalmente fueron invadidos y es posible. Estaba cerca de Troya también. Es posible que el evangelio hubiese llegado hasta allí por los habitantes de esta región que estuvieron en Jerusalén durante el día de Pentecostés, como se enumera, ¿verdad?, la cantidad de personas de diferentes lugares que estaban presentes en ese día, según el libro de los primeros capítulos del libro de Hechos. Galicia, o la región de los galos, Gala o Gálata, era un gran sector del pueblo galo, instalado en Europa Occidental, lo que hoy se conoce como Francia.
Todavía nosotros poseemos vocablos no solamente celtas, celtibéricos, galos de esa época, se le llaman los galicismos, diciéndonos a nosotros que la fusión y la invasión del Imperio Romano abarcó a toda esta región también, y ellos nos heredan entonces a nosotros varios vocablos. Estaba en la antigua área de Asia Menor, como ya les he dicho, y corresponde, como les dije ya, a lo que hoy es Francia. Los Gálatas más tarde fueron conquistados también por los romanos en el año 25 antes de Cristo, durante el reinado de Augusto César. Estos habitantes tenían algunas creencias, no solamente ellos, también los frigios, politeístas, donde se adoraba a deidades de la naturaleza, creían en los espíritus de los animales, creían también en los ancestros, eran los organizadores de los primeros cultos mágicos en lo que fue Europa, y de ahí también entonces salen muchas de las antiguas tradiciones, como el día de celebrar el día de la cosecha o el Halloween. De ahí sale entonces el culto a los muertos también, conocido hoy, el 31 de octubre, el final de la cosecha, como el día de Halloween. Estas religiones, ¿verdad?, persistieron por algún tiempo. De hecho, en España, estaban los celtibéricos, todavía hay lugares donde se da y se cree en las brujas. Es importante destacar por qué razones Pablo quería pasar por estos lugares. No solamente la necesidad espiritual, sino también la importancia geográfica que poseían por la localización, sino también la importancia comercial que lo hacía en un punto de acceso fácil a otras culturas, y desde ese lugar hacia otras regiones. Así es que esta es la urgencia de Pablo de poder estar en estos lugares, estas grandes ciudades que son el lugar y el foco de no solamente de grandes necesidades, sino también podemos nosotros ver en las grandes ciudades las crisis sociales más grandes, las carencias morales, la miseria del ser humano, y esto lo convierte en foco también de difusión y de convergencia de otras etnias. Así es que era gran plan pasar por allí, pero el Espíritu Santo tenía otros planes. El Espíritu Santo dice que intentando Pablo entrar a estos lugares, en 2 ocasiones les prohíbe, les cancela la agenda que tienen hasta ese momento. La traducción literal de este versículo dice que atravesaron Frigia y la región de Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia Menor. Según parece, la prohibición del Espíritu Santo fue dada después de haber partido de la región de Iconio y antes de llegar a Frigia, porque el Espíritu Santo tenía un plan en esta región importante. No importa cuál haya sido el método que Dios empleó para comunicarse con Pablo, comprendió que el Espíritu Santo le prohibía predicar en Asia Menor e ir a Bitinia. Y obedeció esas prohibiciones inmediatamente, debido a que no entró en Asia, en donde habían ciudades populosas como Éfeso, Esmirna, Sardis. Usted nos reconoce estos nombres, los va a encontrar en el libro de Apocalipsis, que albergaban grandes comunidades judías, y también grandes centros de la idolatría.
Pablo quería entrar a estos lugares. Esas ciudades debieron ejercer una gran atracción sobre Pablo, pero obedeció finalmente las órdenes del Espíritu Santo, entendiendo que él tenía un plan mucho mejor y mucho mayor. De este modo, el grupo misionero fue guiado hacia las costas noroeste sin saber exactamente dónde sería su siguiente campo de labor y su siguiente parada. En Bitinia, al norte de la ruta de Pablo, habían grandes ciudades y una numerosa población judía. Era natural que este grupo quisiera trabajar allí, pero el Espíritu Santo de nuevo los detiene. Cuando nosotros observamos esto, es importante que veamos cuán necesaria es que nosotros podamos prestar atención a lo que el Espíritu Santo está diciéndonos. Al ser impedidos de entrar en Turquía, entonces ellos llegan a Troas, a las costas finalmente, y contemplando hacia el occidente las aguas del mar Egeo, allí en la ciudad de Alejandría, de Troas, llamada así el nombre de Alejandro, que era considerada en los tiempos como una colonia romana y una ciudad libre. Este sitio es el sitio de la antigua Troya, que estaba cerca a Troas. Es allí donde Dios le da dirección a Pablo. En una visión se les presenta la región de Macedonia a través de un hombre que llama, que clama, y Pablo mueve sus planes y a su equipo misionero del continente de Asia al continente de Europa. Este fue el primer trabajo misionero en Europa. La sabiduría y la grandeza del plan de Dios estaba empezando a desarrollarse. Mire, si usted toma un momento para pensar en todos los grandes avivamientos, en todos los grandes precursores del Evangelio, en todas las grandes reformas que salieron de Europa, Dios tenía un plan. A primera vista, lo que les voy a mencionarles en este momento. En la mente de Pablo, él quería alcanzar unas cuantas ciudades de su región, pero Dios quería darle un continente para ganar a Jesucristo por completo. Otra razón por la cual el Espíritu Santo dirigió los planes de los misioneros está en ese nosotros que nosotros vemos en el verso 8 del capítulo 16. Esta narrativa cambia de tercera persona, ellos. Y ellos descendieron, pasa a ser a nosotros procuramos. En el verso 8, como les acabo de decir, esto significa, cuando hace ese cambio de tercera persona a segunda persona, que el narrador acaba de incluirse en este relato. Lucas pasa a ser parte del equipo y de esta gran bandada misionera en Troas. Dios tenía un plan. Si Pablo continúa hacia Asia Menor, se pierde la oportunidad de tener a Lucas dentro de su equipo. Tal vez Pablo incluye a Lucas dentro de su equipo como médico personal. Sí, es completamente cierto que cada expedición misionera, los líderes intentamos hacer un plan, llevar a cabo una agenda, siendo completamente responsables, ¿verdad?, del tiempo que nosotros vamos a invertir en ese lugar. Mucho más cierto es que una vez llegamos al campo, se cambian los planes, la agenda pasa a manos del Espíritu Santo y posiblemente nuestros planes o nuestros deseos no puedan llevarse a cabo por completo, porque el Espíritu Santo es quien lidera la misión. El paso por Troas representa la autonomía total del Espíritu Santo sobre su misión, sobre la necesidad de los obreros sensibles a su voz y obedientes y dóciles en el campo.
es muy probable que una persona que llegue al campo e intente llevar a cabo sus propios planes pueda tener éxito. Dentro del trabajo misional y dentro del trabajo evangelístico, quien tiene autonomía completa y total es el Espíritu Santo. No podemos cerrar los oídos hacia su voz porque la tarea y la misión es suya y no nuestra. Finalmente, en este panorama tenemos nosotros del verso 9 al 10 el llamado macedónico. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedónico estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Y esto ya es Lucas incorporándose a este ministerio para que les anunciásemos el evangelio. Dios todavía llama a la gente al campo misionero. Y tal vez llame de formas inusuales. Todavía es posible que alguna especie de hombre macedónico haga un llamado inusual para servir a Dios en un lugar distante. Cuando eso sucede, es importante responder de la misma forma en que Pablo y su equipo respondieron. La visión o lo que dé el panorama que observa Pablo, lo que Dios le está mostrando, es un llamado a llegar, no solamente a enviar una ayuda, sino a llegar a estar justo al lado. Alguien que es llamado y que es rogado para que su presencia esté y permanezca. Piden, ruegan, ven y sé parte. Está con nosotros. Este verbo le da cierto sentido de urgencia al llamamiento del hombre macedónico. Ayúdanos es un grito de alarma, es un grito de desesperación, es el deseo de poder transformar su situación actual y que llama a acudir al clamor de uno que está en peligro, de uno que necesita socorro, de uno que necesita ayuda. El varón macedonio usa la primera palabra, la primera persona en plural, representando a toda su etnia y a toda su nación, a todos sus compatriotas. Desde el punto de vista moderno se puede dar este llamamiento una interpretación más amplia, pues el hombre estaba en Europa y llamaba a Pablo para que entrara a este continente a predicar el evangelio. Este es uno de los momentos cruciales de esta historia. El futuro de Europa dependía en gran medida de la respuesta de Pablo y de sus compañeros de viaje y de cómo él accediera a este pedido. Europa debe agradecer que el valiente apóstol no vaciló en responder al llamado que se le hacía. Hasta este momento se le había impedido cumplir con el gran deseo de predicar en Asia, pero era porque Dios tenía otros planes. Ahora lo llama a este continente y sin duda tuvo que haber visto una razón básica y entender la prohibición divina una vez llegó a estos lugares. Sin duda hoy nosotros podemos escuchar este mismo grito. Europa es el lugar que siglos después del trabajo arduo de grandes hombres de fe, que dio a luz la reforma protestante, la educación para los pobres, los padres de las misiones modernas y esta gran ola de evangelización mundial que surgió en este continente. Nosotros podemos ver y rastrear en la historia a hombres como John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney, David Livingstone, Michael Michael, todos estos hombres y mujeres que salen de este continente. Sin embargo, hoy Europa es considerado como un continente post-cristiano.
Se cree que para el 2050 los cristianos van a ser una minoría en Europa. Usted puede buscar en la revista Magnet el reportaje titulado Los cristianos próxima minoría en Europa. Fue publicado el 23 de marzo de este año, del 2020, y da una visión bastante amplia de hacia dónde va el cristianismo dentro de este continente. Sumamente importante, y nosotros escuchamos, ¿verdad?, el grito sobre todo de los hermanos españoles pidiendo misioneros, sobre todo hispanoamericanos, que puedan llegar hasta España, sobre todo, a poder comunicar el evangelio. Pero no es España el único lugar de gran necesidad en Europa, sino que todo el continente está siendo sumido en una gran oscuridad. El llamado macedónico es el clamor de quienes no conocen a Cristo, perdón, y ha impulsado a millares de misioneros a abandonar sus hogares para llevar el evangelio a tierras extrañas, donde han trabajado en medio de incomodidad, de soledad, distanciamiento, enfermedades, sombra de muerte. Este servicio abnegado ha fortalecido la iglesia y es la razón por la cual nosotros hoy estamos adorando a Cristo desde nuestros lugares. Es posible que nosotros no tengamos noción de cómo podemos tal vez añadirnos a este trabajo, pero sin duda cada uno de nosotros debe entender que la miseria espiritual con la que se vive actualmente en nuestras naciones y en naciones más allá son el grito y el llamado desesperado de estos lugares. Cuando Pablo finalmente entra a Europa, nuevamente va por grandes ciudades y por grandes aldeas. Macedonia era originalmente un país de la Grecia clásica, bajo el gobierno de Filipo, y de Alejandro Magno, logra gran poder. Esto es un lugar importante. Sin embargo, en el año 142 a.C. se convirtió en una provincia romana y permaneció bajo estas condiciones después de los días de Pablo. Muchas de sus ciudades importantes tenían grandes comunidades judías, las cuales podían proporcionar una excelente base para la evangelización que vendría más adelante. El trasfondo histórico de la región sugiere un arraigado sincretismo religioso de las culturas, tradiciones y creencias greco-romanas y mitos también, porque al ser originalmente griega y al ser invadida posteriormente por el Imperio Romano, esta fusión, sincretismo, se da dentro de las creencias. Así es que tenemos gente recordando algunos de los ritos y creencias de la antigua Grecia clásica, mezclada con la búsqueda desesperada de algo que llenara el vacío espiritual que tenían este gran grupo de personas, motivándolos entonces a adentrarse dentro del ocultismo. Filipos era el lugar donde los ejércitos de Marco Antonio y Octavio derrotaron a Brutus en la batalla decisiva de la Segunda Guerra Civil Romana en el año 42 a.C. Así es que este es un lugar donde tiene mucha historia, un lugar de gran importancia para el imperio también. Este lugar fue convertido en colonia, y una colonia es un retrato, una imagen, no una miniatura, sino una representación casi exacta de lo que es el imperio. Así es que ellos estaban muy, muy, muy complacidos de poder ser baluartes, así se le llamaba a las colonias, baluartes del imperio. Así es que con este trasfondo, cuando Pablo llega a Macedonia, va a Filipos.
aquí Pablo siguió un plan, el plan que ya había establecido de plantar iglesias en las ciudades principales por todo lo que ya le he mencionado. Él sabía que era más fácil para el evangelio ser esparcido en esas ciudades que desde esas ciudades que hacia esas ciudades. Así es que teniendo como punto focal las ciudades importantes, desde allí él quería llenar ese lugar con la palabra del evangelio para que entonces se esparciera hacia afuera. Cuando llega a este lugar se encuentra que a orillas de un río hay un gran grupo de mujeres. No hay sinagoga, lo que nos dice a nosotros que no hay suficientes hombres judíos para que se funde una sinagoga, y este gran grupo de mujeres están ávidas por escuchar el evangelio. Alguien ha dicho que el varón macedónico se convirtió en un gran grupo de mujeres piadosas en Filipos. Algunos predicadores hubiesen considerado que tal congregación podría ser atendida de manera descuidada porque se trataba de mujeres, pero Pablo, y si usted lee la carta a los filipenses, maravillosa, llena, que destila amor por esta iglesia, va a ver con cuánta diligencia Pablo se dedicó al trabajo y la evangelización con este grupo de personas. El hecho de que se reunieran solo mujeres en este lugar de oración sugiere que no había hombres judíos en esta población suficientes para poder establecer una sinagoga. Esto podría explicar por qué no había sinagoga en este lugar. Como ya les había dicho, algunas de estas mujeres a quienes se encontraron los misioneros pueden haber sido mujeres creyentes, prosélitos, como Lidia. Sería natural que tales mujeres dieran la bienvenida a los misioneros que venían a darles instrucciones, y las mujeres en Macedonia parecen haber gozado de una mayor libertad que la que era habitual para las mujeres en aquellos tiempos, ya que ellas tienen oportunidad de reunirse, hacen negocios, ¿verdad? Y todas estas cosas. Para muestra de cómo eran estas mujeres, tenemos a Lidia, que vendía telas color púrpura. Esto sugiere que ella era una mujer de negocios y era una mujer influyente y bastante pudiente. Al escuchar la buena noticia, ella lo hace con un corazón atento, con un corazón abierto, y esto permite, ¿verdad?, que el Espíritu Santo vaya trabajando en ella. Fue instruida, y transcurrido algún tiempo desde la primera reunión entre las mujeres con los apóstoles, fue bautizada. En que ella haya sido bautizada junto con los miembros de su familia, de su casa, y tal vez con sus sirvientes y sus esclavos, indica cómo el trabajo de los misioneros iba expandiéndose, no solamente a los que le frecuentaban, sino al grupo familiar y a las personas que rodeaban a este grupo de congregados y congregadas. Posiblemente ellos escucharon el evangelio a través de Lidia. Así que ella anhelaba retener a sus maestros, a los misioneros, y les permite ir a su casa. Ya no tienen que estarse hospedando o trabajando o realizando otras tareas para poder sustentarse dentro de la obra misionera, sino que ella los hospeda, y de ahí en adelante crece una tradición de ayuda y de sostenimiento. Esta no es una iglesia pudiente, sin embargo, una de las que más aporta a la obra misionera con Pablo. Es posible que dentro de estas mujeres, ¿verdad?, se encontraran otras que Pablo menciona dentro de Filipos, y a quienes Pablo consideró como colaboradoras de la proclamación del evangelio. Esto lo vemos en Filipenses 4, versos 2 y 3. Estas mujeres son el primer registro
de personas, mujeres que no son judías, que están proclamando por sí mismas el evangelio dentro de su ciudad. Este grupo de mujeres constituyó la primera iglesia fundada por Pablo en Europa, y por causa de su amable hospitalidad y su firme permanencia en la fe, esa congregación se ganó un lugar importante en el corazón de Pablo. Bien, mientras estaba en este lugar, nosotros vamos a ver cómo una jovencita, a la hora de la oración, esto es sábado, ¿verdad? Salía todos los momentos en que se encontraba a los misioneros a gritar y a vociferar detrás de ellos. Este momento es importante porque ya incomodando a Pablo, saca de ella los demonios. Dice que ella estaba poseída por el espíritu de Pitón. Pitón es una deidad antigua, una serpiente, símbolo de la sabiduría, y que ella no solamente gritaba, sino que los lugareños pensaban que ella tenía poderes, que ella poseía el don de la profecía, y sus amos habían aprovechado esta posesión demoníaca para sacar dinero de la condición triste de esta joven. Pablo se incomoda, reprende el espíritu que hay dentro de ella, así es que son los misioneros acusados de daños a la propiedad, ¿verdad? Pudiésemos llamarlo de esta manera. Así es que son con una acusación de alborotadores. Fíjese que esta acusación de alborotadores nos indica a nosotros que todo el mundo hablaba, todo el mundo sabía, todo el mundo había notado la presencia de los misioneros en esta ciudad, así que los castigan y los echan en la cárcel. Es en la cárcel cantando y a medianoche que el Espíritu Santo, déjeme detenerme aquí un momento porque esto es un momento hermosísimo. Cantaban himnos al Señor a pesar de que habían sido arrestados y azotados, encarcelados por hacer el bien a esta pobre muchacha. Pablo y Silas estaban llenos de gozo por haber sido azotados por hacer algo en nombre de Jesucristo. Los presos que le oían, que tal vez no estaban acostumbrados a escuchar aquella voces de gozo, tal vez ni siquiera menciona que eran melodiosas, pero solamente cantar en medio de la oscuridad y en medio del dolor, apresados con grilletes, tuvo que haber hecho en el corazón de estos hombres que algo hirviera, que algo se desatara y que ellos necesitaran escuchar a Pablo y a Silas, porque no nos mandaron a callar, no nos registra eso Lucas en el libro de los Hechos. Entonces dice que de momento ocurre un gran terremoto, y este terremoto nosotros sabemos que viene, que tiene una esencia sobrenatural. Nosotros podemos recordar cómo fue liberado Pedro, cómo fue liberado Juan anteriormente. Así que se abren las puertas de la prisión y las cadenas de todos se sueltan. El carcelero, al ver que esto había ocurrido, piensa que los reos se han escapado y estaba dispuesto a atentar en contra de su vida. Bajo las leyes y las costumbres romanas, si el guarda permitía escapar a los presos, el castigo iba sobre él y la pena iba sobre él. Así es que Pablo clama a gran voz y le dice: tranquilo, no tengas miedo, todos estamos aquí. Así que le asegura al carcelero que ninguno de ellos ha escapado, porque no quiere que se haga daño, porque le considera objeto, persona de salvación, alma de salvación. Si usted se pone a considerar lo siguiente, posiblemente este hombre o presenció o castigó a los dos apóstoles. Así que Pablo
se sobrepone al dolor, se sobrepone al castigo, se sobrepone a la vergüenza y antepone los principales deseos del reino a su propio bienestar. Así es que este hombre, temblando y llorando, se postra a los pies de Pablo y de Silas, y le hace una pregunta maravillosa: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El deseo del corazón y el gozo que se manifiesta partiendo y brotando de la miseria, como en el dolor y desde la oscuridad de una persona que está creyéndole a Jesús, se puede alumbrar el dolor y la vida y el camino de otra persona. Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta salvación y este don de gracia no es solamente para la persona que cree, sino que el Señor ha prometido que abarcará cada individuo, cada familia, cada región, cada nación, hasta lo último de la tierra. Entonces dice la Biblia que respondiendo a esta acción de amor, les toma él mismo, posiblemente las heridas que él mismo provocó y las heridas que él mismo abrió, las sana, les cura, las limpia, los lleva a su casa, les permite cenar con ellos. Qué cosa más maravillosa. Todos reciben el evangelio, son bautizados en ese mismo lugar y se regocijan por todo lo que ha pasado. Dios maravilloso. Los misioneros no perdieron ninguna oportunidad de poder comunicar el evangelio. Así es que luego de esto son llevados delante del magistrado. Ellos se les azota, se les castiga. Así que la iglesia prefiere que ellos salgan y de esta manera lo hacen todo el equipo misionero. La iglesia los despide, se abrazan, un momento muy hermoso, muy emotivo, y entonces ellos salen de este lugar. Los filipenses y Pablo tuvieron una hermosa relación a través del tiempo. El ministerio de Pablo en Filipos fue tan exitoso que incluso después que dejó la ciudad, los cristianos de Filipenses le apoyaron en sus trabajos misioneros, le enviaron varias veces regalos monetarios, sustento para la obra, y para satisfacer sus necesidades económicas. La iglesia de Filipos amaba tanto a Pablo que no solamente lo ayudaba con bienes materiales y económicos, sino que le enviaban regalos, estaban solícitos de poder ayudar, de ver cómo estaba su salud. Según Filipenses 4 y 18, los filipenses trataban de asistir a Pablo en todo lo que él realizaba. Mire lo que dice: cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Iglesia, no estamos hablando de una gran congregación, ni siquiera estamos hablando de una ciudad donde todas, o de una iglesia donde todas las mujeres tenían la misma condición de Lidia. Esto es una iglesia pequeña, es una iglesia donde la mayoría son pobres, pero aún así habían algunos creyentes que habían financiado el trabajo de Pablo. La iglesia que era extremadamente pobre saca a relucir todo el amor que siente por el apóstol Pablo, y usted lo va a ver en un tono diferente al que le habla a los Gálatas. En un tono distinto, no, muy diferente al que le habla a los Gálatas y muy diferente al que le habla a los Efesios. Esto es una carta de amor a una iglesia que ha tenido cuidado de su apóstol, cuidado de su pastor,
cuidado de sus necesidades. Así como los filipenses amaban a Pablo, él sentía un fuerte afecto por ellos también. Él los amaba por su compromiso con el Señor y por la forma en que fueron sus compañeros de ministerio en la obra misionera. Ellos eran sus amigos íntimos y cuya amistad disfrutaba y cuya presencia añoraron a través de los años. Bien, ya la semana que viene entonces entramos en la segunda fase del segundo viaje misionero de Pablo, esta vez saliendo de Macedonia, hacia donde se dirigió. Espero que puedan leer con calma el libro de Filipenses para que vean cómo se desarrolló esta maravillosa relación entre este apóstol y esta amada iglesia. Dios les bendiga. Espero que cada uno de ustedes puedan tener acceso a esta información. Si no, tal y como les dije al principio, nos comunican su correo electrónico para hacerles llegar la misma. Hasta la semana que viene.